Presidente del Colegio de Profesores con nosotros. Le agradecemos su disposición a respondernos tan tempranito en la mañana. ¿Cómo está, Mario? Qué gusto verlo. Gerardo Gómez lo saluda. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Oiga, para comenzar, partamos con lo puntual que están teniendo un enredo allí en el municipio de Santiago. Específicamente son dos, no sé si llamarle bonos, beneficios, asignaciones que no le han aparecido en el último par de meses. Uno, un incentivo mensual que está acordado hace muchos años de cerca, entiendo que son cerca de 20.000 pesos por ahí disponible, y una asignación de vacaciones que se da 2 veces al año y es de 7.000. ¿En qué va eso? Porque a ustedes evidentemente les molesta, pero el municipio dijo que reconocía que les correspondía, no tenía la plata para pagárselo. ¿En qué está eso? Bueno, todavía no resuelto esto. El municipio pasó de desconocer que sencillamente de manera unilateral definir que eso no se iba a pagar, a hoy día reconocer que eso debe pagarlo, pero diciendo que no tiene recursos, lo cual no es una justificación de un empleador frente a una obligación legal. Obviamente, y el municipio de Santiago particularmente es un municipio que de ninguna manera podemos calificarlo entre los más pobres o los de menos recursos del país. Todos los municipios que administran educación tienen problemas de recursos, eso lo Mm. sabemos, eh, pero este es un beneficio o un adicional en el salario que se pactó hace décadas. Esto partió con el alcalde Rabiné, imagínense. Después todos los demás alcaldes, algunos con un poco más de resistencia, pero en definitiva lo han ido pagando porque se dan cuenta, después de analizarlo, supongo que bien asesorados legalmente. No sé si la asesoría legal en este caso ha estado tan certera porque yo creo que fue un hierro grande de suponer que podían unilateralmente llegar y dejar de pagar una asignación que ya existía por tanto tiempo. Pero lo concreto es que el directorio comunal ha seguido conversando con Ujú. la dirección de educación, un par de reuniones con el alcalde también incluida entre ellas, pero hasta ahora el problema no se ha solucionado. Nosotros esperamos que se solucione antes de volver a las clases en marzo, obviamente, porque sería lamentable, no sería de ninguna manera algo que nosotros quisiéramos que las clases no pudieran partir con normalidad en marzo, pero cuando a alguien le han tocado el salario, obviamente, y Mm. eso es lo que ha ocurrido con mis colegas de la Comuna de Santiago, obviamente ellos están en todo su derecho a defender lo que les corresponde. Mario, ¿y está estrictamente ligado el regreso a impartir clases con el pago de estas asignaciones? Eso lo tiene que decidir la Asamblea Comunal, que seguramente apenas se retorne se va a reunir, si es que esto no está solucionado, pero es una posibilidad bastante cierta, porque si habiendo hecho todo lo que se ha hecho a esas alturas, esto no estuviera resuelto, obviamente eso generaría, ya hay mucho malestar, pero Mm. eso ya generaría una obvia y lógica y esperable reacción de mis colegas. Pero yo espero, mire, no sé si seré demasiado optimista. Yo espero que en el municipio se den cuenta que esto no puede ocurrir, que esto no es bueno para nadie y resuelvan el problema de lo que es para ellos una obligación legal. Esto es muy importante recalcarlo. Y yo lo he Ujú. dicho en varias entrevistas. El- 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 las asignaciones o bonos o beneficios que se pacten Ujú. incluso no estando escritos, si se han repetido en el tiempo, pasan a ser parte del Sí, contrato de claro. trabajo, eso es nuestra legislación laboral. Pero en este caso incluso están escritos, porque esto ha sido mediante decretos alcaldicios, digamos, hay formalidad. Pero incluso aunque no lo hubiera, igual sería Oiga, una obligación legal para ¿y el esa alcalde. asignación por qué lo que era? Es una asignación por logros que se ¿Logro pactó, académico? logros en el desempeño de las funciones docentes, no necesariamente académico, ¿Ya? determinada función, etcétera, que se acordó de acuerdo al artículo 47 del Estatuto Docente que faculta a los sostenedores a pactar alguna condición salarial más allá de la que establece la ley en el Ujú. Estatuto Docente. Y otro bono que se llamó bono verano y bono invierno, que es un adicional también para esos periodos que se incorporó en el salario de los docentes de Santiago. Oiga, Mario, a mí me preocupa cuando dice que podría afectarse el inicio del retorno a clases en marzo. Entiendo que pueda ser una posibilidad, pero
aquí los que salen peor parados son los alumnos. Cuando usted ve los resultados, los últimos que se han tenido son horribles, son realmente malos, sobre todo para educación superior, ingreso y eso. ¿Habrá alguna otra fórmula para evitar que los niños que desde ya vienen, desde la pandemia, azotados con malos rendimientos, con los liceos emblemáticos a la baja, más encima partir atrasado a las clases, hay una posibilidad que sea otro camino? Entiendo el derecho que tienen, o, por supuesto, a que les paguen lo que les corresponde, pero ¿puede utilizarse alguna otra fórmula que no sea haciendo pagar, entre comillas, a los alumnos? Mire, primero, tal vez sería para otra entrevista eso de que los rendimientos han sido tan horribles y tan malos. ¿Usted dice que no? Eh, No, hablemoslo si alcanzamos, yo creo. Un poco una Digo que pasada. en todo el mundo, post pandemia, los resultados Mm. han sido, por supuesto, muy afectados por la pandemia, obviamente. Pero Chile es uno de los países en el mundo que ha tenido una afectación menor comparado con Latinoamérica, comparado con el propio Estados Unidos. No es tan así como horrible como usted dijo, yo diría que es discutible. Pero a Pero nivel privado, por ejemplo, los colegios privados con los públicos, la distancia se va profundizando y eso algo nos dice, ¿no? No lo estoy nos culpando, estoy dice, diciendo que tenemos que llegar no, al no, origen de eso. no, por supuesto, sí, yo creo que es un tema súper interesante conversar, tal vez más interesante que el del alcalde de Bordes, pero porque es muy de fondo. Eh, Claro. claro, lo que pasa es que nosotros tenemos en Chile un sistema muy desigual, por supuesto. Lo que evidencian esos resultados es la desigualdad de nuestro sistema, las condiciones de abismantes en que trabaja un mundo y otro mundo, digamos, Mm. según el tipo de administración o gestión. Y eso es algo que nosotros hemos venido evidenciando desde muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Lo que ocurre con nuestro sistema educacional, Gerardo, es que reproduce la desigualdad de la sociedad. Y eso habla mal de nuestro sistema educacional porque una de las funciones de la educación Es precisamente acabar es con esa tratar brecha. de que esa brecha vaya Mm. disminuyendo. Ah, Acabarla claro. 100% no es posible, pero que vaya disminuyendo. La educación debe cumplir esa función, pero nuestro sistema educacional, por su estructura, por la manera como se financia, por muchas razones, reproduce esa desigualdad, no la corrige, no la corrige, sino que al contrario, incluso la agudiza. Usted, ¿Ya? usted Entonces, escucha a es Mario un Aguilar, tema presidente del muy Colegio de importante. Profesores, conversando con Primera Pauta. Perdón, le interrumpí, termine porque quiero hacerle otra pregunta respecto a eso mismo. Sí, entonces eso es una de las grandes deficiencias de nuestro sistema. Esto ha sido diagnosticado por estudios internacionales. Ujú. Incluso los mismos docentes, cuando un docente trabaja en un colegio particular y trabaja en un colegio municipal o público o particular subvencionado, que tampoco tienen grandes rendimientos distintos, según quintil socioeconómico, mire, cuando usted estudia los resultados por quintil socioeconómico, son una reproducción casi correlacionada casi al 100% entre nivel socioeconómico y rendimiento. Ya. Hay una correlación casi 100%. Bueno, aquí yo creo que hay otro elemento que estamos dejando fuera y usted como escucha el reflejo de los profesores probablemente nos lo puede decir muy de primera mano. ¿Qué rol estamos jugando los papás? Porque después de la pandemia y todo eso uno se va dando cuenta, alumnos que no hacen caso, que le falta el respeto a los profesores, que les da todo absolutamente lo mismo. El respeto a la autoridad en general se ha visto afectada y el profesor es una autoridad en la sala. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, los papás? ¿Cómo han visto eso? Mire, efectivamente hay distintos factores que influyen y el tema familiar es hoy día un factor bien complejo, bien complejo. O ¿Mm? sea, hay, no sé cómo llamarlo, creo que esto da para un estudio que hay que profundizar, pero una suerte de desatención del El rol rol de padre al final, ¿no? educativo que tienen que cumplir las Mm. familias y los padres y madres, por supuesto, como primeros educadores. Mira, recuerdo siempre una frase del expresidente de Uruguay que se usa mucho, Mujica, cuando dice, en el colegio hay que enseñar matemáticas, castellano, o sea, lenguaje, deporte, etcétera. Eso es lo que hay que hacer en los colegios. Quienes educan son las familias. Mire, no es tan así exactamente, pero lo que quiere decir el expresidente Mujica es que está enfatizando el rol familiar, que efectivamente está muy desatendido hoy día, muy desatendido. Y ahí hay un problema. Antiguamente existían las escuelas para padres, que han ido desapareciendo, y no era una mala política, ¿no es cierto?, tener esta concepción de también enseñar a los padres al rol que tienen que jugar, Mm. padres, madres, y hoy día está muy desdibujado aquello.
es verdad, está muy desdibujado, nosotros solo percibimos. Efectivamente tenemos hoy día serios problemas de convivencia, un tema que nosotros hemos puesto en la centralidad de la discusión, incluso hay una ley hoy día, porque ¿qué aprendizajes pueden haber? Y aquí ya entran colegios particulares y públicos, y de todo tipo de colegios, colegios ricos, colegios pobres. ¿Qué aprendizaje puede haber de buena forma? O obviamente no se pueden lograr óptimos aprendizajes cuando usted tiene el ambiente escolar alterado, cuando usted tiene situaciones de violencia, esto que dice usted, las faltas de respeto, niños, niñas, adolescentes que no les importa nada. A nuestra generación, yo soy mucho más viejo que usted, pero a usted No también le creo. alcanzó a tocar que el bono le dijeron, ahora te voy a anotar en el libro algún efecto producido en uno como Ya no, estudiante, ¿no es cierto? no, Ya, hay no, muchos me da estudiantes lo mismo. que Le dicen así al profesor, anóteme, lo sé. Me da lo mismo, le mándeme dicen. presto, hagan lo que quieran, les da lo mismo. Efectivamente hay una situación ahí social, social, y esto no tiene que ver con pobreza o riqueza. No, claro. Colegios particulares pagados donde hay reportes de situaciones muy extremas o graves también Claro. de agresiones, de malos tratos hacia los docentes Y y el en papá, general hacia los claro, funcionarios. y el papá probablemente después llega y se cuadra con el hijo, no con el profesor. Entonces al final es peor, ¿no? Se profundiza esa Ya, situación. Gerardo, vimos imágenes terribles hace unos meses en donde citaban a apoderados de niños que habían tenido conflicto entre sí y que terminó en una pelea campal entre Entre ellos, familias y de sí, apoderados. claro. Oiga, Entonces, ya, volvamos a lo que estábamos antes, que tenía que ver con lo de el municipio de Santiago. sí, O sea, es un hecho, es una posibilidad que no partan las es una clases. posibilidad que ojalá no se dé. Justamente lo que se está haciendo con el directorio comunal es tratar de evitar que se Ya, llegue a pero ese. siguen hablando. Sigue hablándose, sí. Ya. Y mis Eh, colegas deberían estar de vacaciones, ¿eh? Nosotros deberíamos estar de vacaciones, nos corresponde, tenemos derecho, pero yo obvio, mismo he tenido que estar en reuniones. interrumpiendo mis vacaciones para tratar este tema, para verlo, para hacer reuniones, etcétera. Oiga, Pero ojalá se solucione. Depende del alcalde de Desbordes, diría yo. Es el actor clave aquí para que esto se evite. otro tema. Vi que va a aparecer ahora el ramo obligatorio de pueblo originario en los colegios, particulares y públicos, y que es de primero a sexto, cuando para pueblos, pueblos originarios, y de séptimo y octavo cuando es lenguaje de pueblo originario. Y esto cuando tengan una matrícula superior a un 20%. Esto se implementa de personas de pertenecientes a pueblo originario, o que se Sí. identifiquen con ellos. ¿Eso se implementa ahora ya, este año, ahora? Este año comienza con cierta gradualidad, no es así abruptamente, pero se comienza a implementar a partir de este año, 2025. Y eso, esas clases que la hacen, lo voy a decir así, ¿lo hacen ustedes? Es decir, ¿los mismos profesores que tienen habitualmente van a tener que especializarse en otra cosa o son otros profesores especializados que traen en este punto en específico? Porque es otra carga académica para el alumno, pero también para los profesores y hay que impartirla. Claro, algún profesor toma la asignatura y en general lo que va a ocurrir es que ahí va a haber que va a existir una situación de gradualidad y una situación de excepcionalidad respecto de que no hay muchos profesores preparados académicamente formados en esa especialidad. No hay. Hay lo que se llaman profesores, ay, se me fue el nombre ahora, pero son educadores tradicionales. Hay ¿Ya? educadores tradicionales que pueden hacerlo, que no tienen título profesor, algunos, varios de ellos no tienen título profesor, pero están reconocidos como educadores tradicionales, que podrían asumir esto y eso se hace mediante una autorización especial que hace el Ministerio de Educación, pero si esto ya va a quedar como parte de la malla curricular, a diferencia de lo otro que más bien correspondía a actividades, digamos, lo que se conocen habitualmente como extracurriculares, que no son parte del plan de Ujú. estudios base. En este caso, al ser parte del plan de estudios base en algunos colegios que son los que regulan esos requisitos, va a haber que apuntar a la formación de profesores en esa área, ya sea profesores que ya tienen el título y que se puedan especializar con un postítulo o alguna especialización, o las universidades impartir esa carrera. Eso hay poco hoy día, pero y en ese caso y va a ocurrir parecido con artes escénicas, que también entra dentro de arte, va a existir ahora la opción de artes escénicas, que sería teatro para que la gente lo pueda Ujú. entender. Tampoco hay muchos profesores de artes escénicas titulados de profesor, y probablemente también va a haber que
dar un tiempo en que hayan estas habilitaciones y autorizaciones, ¿Mm? pero a la larga va a haber que formar docentes en Oiga, esas áreas. puede sonar medio lógica la pregunta, pero prefiero hacerla. Si a los papás no les parece, no lo consideran interesante el que su hijo aprenda lengua originaria, va a ser parte de la malla. O sea, no es una alternativa. Esto no es como una clase de religión. Tiene que hacerla, ¿no? Es parte de su nueva malla que va a implementarse de quién más. ¿Y por qué querría no hacerlo? No, no, digo si alguien. Es una hipótesis, pero No, claro, es que sabe que, por ejemplo, pienso, si va a sumarse esto, ¿ya? Por lo demás, no tan margen, a mí me parece interesante porque hay otras naciones que los pueblos originarios, la lengua de pueblo originario está incorporado. No sé, maorí en Nueva Zelanda tienen que aprender, tienen que hablar maorí o conocer probablemente cierta parte de la cultura maorí. Esa nota al margen. Que algún papá pueda cuestionar, bueno, si van a poner esto, ¿qué van a extender las clases o qué vamos a eliminar para hacer estas clases? bueno, esa pregunta ocurre siempre que hay un cambio curricular. Siempre. Si usted Porque, quiere aumentar a dos educación claro, física, que estamos casi todos de acuerdo en que deben hay que aumentar aumentar las horas. más de educación física y comúnmente es la que Exacto. sacrifican, ¿no? ¿No? No, claro, por eso le digo, cada vez que usted hace cualquier movimiento de una horita en el plan curricular, implica que algo deja de hacerse porque efectivamente nuestro currículum está absolutamente saturado en horas, ¿no? Los Uy, niños ya salen bastante tarde, y por lo cansado. tanto implica ese movimiento. La pregunta que hay que hacer, y puede ser parte del debate, es si acaso esta actividad tiene suficiente potencialidad educativa. Yo creo que sí. Yo creo que el estudio de la lengua de pueblos originarios, ¿Ya? por muchas razones, tiene enorme potencialidad educativa que tiene que ver no solo con la cosa instrumental de si esa lengua es muy útil o no, como se puede pensar respecto al inglés, por ejemplo. O Uno puede educación decir, financiera, que algunos dicen deberían tener educación financiera doméstica que hacen en otros países. también se está incorporando. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las potencialidades educativas? Ujú. De varios puntos de vista, esto de las lenguas originarias sí tiene potencialidades educativas interesantes. Identidad, historia, eh, incluso desde el punto de vista de las neurociencias, apertura de circuitos neuronales que Ujú. si no se Ya. activan, se pierden, etcétera. Entonces, tiene posibilidades educativas y como pasa con las mallas, incluso cuando los colegios tienen un margen en que los colegios pueden definir parte de su malla, y esto entra dentro de esa parte, pero una vez que el colegio definió la malla, no es que la familia pueda decir, no, sabe que mi hijo no va a esa No va a clase, esa clase. ¿Mm? mi hijo no le gusta inglés, así que no va a ir a inglés, o no le gusta arte, no va a ir a arte. La familia obviamente tiene que asumir la malla curricular que el colegio tenga. No Ya. es tan extraño. Ya. Entonces, ¿usted está conforme con la implementación con esto o ve algún problema? No, nosotros tenemos aprensiones ¿Cuál? respecto a lo que yo le digo. La implementación tiene que ser con gradualidad, tiene que ser dejando que los colegios puedan efectivamente asumir de Ya. acuerdo a su realidad esto. Lo que le explicaba, también pasa con los horarios. Cuando usted mueve un horario en un colegio, el No, que armado de los horarios es muy complejo en los colegios. eso. Un profesor que dice, mire, yo no voy a poder venir después de los jueves después de las 4, tengo que cambiar mi horario. Ese pequeño cambio Tiene un es problema. como un castillo naipes, digamos. Entonces, Ya. son complejas estas medidas que se tienen que implementar y ahí hay que tener suficiente flexibilidad y además apuntar a la formación, porque en eso sí que nosotros creemos que hacemos el punto como muy importante, que puede ser transitorio esto de que no sean profesores quienes impartan determinadas actividades, Ah, pero siempre perfecto. tiene que ser transitorio. Ya, Porque oiga, entonces, dependerá de cada establecimiento qué asignatura va a sacrificar para darle el espacio a la asignatura de lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales que se va a empezar a implementar. sí, dejando en claro algo que usted destacó al inicio y hay que recalcarlo, que no son todos los colegios de Chile, tienen que cumplir una cantidad de alumnos que se identifiquen Veinte por ciento. claro, de ahí para arriba, por lo tanto tampoco es que son tantos colegios del país, son específicamente eso y yo creo que es razonable dado ese perfil de tener estudiantes que su Mm, identidad es algo importante, más que para todos nosotros, ya. una persona que se identifica con un determinado pueblo, obviamente hay que atender a esa identidad y darle
dentro de la malla curricular espacio a aquello. Sí, en la región de Aysén, 28 colegios, en la de Valparaíso más de 100, no es poco dentro de todo, ¿ah? No es tan nimia la cifra, que va a ser, como dice usted, paulatino, pero ya este año es posible que los padres que nos están escuchando se lo empiecen a encontrar dentro de las mallas curriculares de su establecimiento. Bueno, volvemos al inicio para la despedida, Mario. Esperemos que no signifique no empezar las clases a tiempo, lo digo nuevamente desde el ángulo de los alumnos, y que lleguen a algún acuerdo. ¿Están conversando, dice usted, cuándo tienen reuniones programadas o llamados? ¿Cómo, Ayer cómo hubo quedó? una, ayer hubo una, me estuvieron informando mis colegas, siguen las conversaciones y esperemos que eso solucione. Ayer hubo alguna señal de parte del municipio, pero no suficiente, porque quiere como que reconocer una parte todavía o dar... Mire, incluso mis colegas del directorio tienen flexibilidad de decir, bueno, ofrezca un plan de Plan de regularización de plago esta... de poco. Ya. Ya, incluso tienen, porque uno podría decir tajante de la ley no respalda, no, pues me paga todo el sueldo ahora o no, pero no se Está ha esa avanzado apertura. todavía, pero se está conversando.